Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la ciudad de Santiago de Chile. Hoy es 14 de agosto de 2022 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 12 años y un poco más, te voy a mostrar absolutamente todo lo que estoy observando y junto a esto, mi plan de trading. Vamos a comenzar como siempre con los Estados Unidos, con el dólar americano y con el sentimiento hacia el riesgo. Mira, las señales siguen siendo mixtas. Por un lado, queda claro que el apetito está despertando justo como te lo adelanté hace ya varias semanas. Los treasuries cerraron básicamente en el mismo lugar. Después del yo-yo de la semana, volvieron a cerrar en 2.84%. Sin embargo, por ejemplo, el S&P 500 finalmente pudo romper la resistencia y lo hizo de una manera contundente. Al mismo tiempo, el yen recuperó, de hecho, un poco de terreno, lo que parecería poco consistente. Entonces, el sentimiento generalizado es de apetito. Sin embargo, estamos viendo señales mixtas y eso es, en este momento, normal. ¿Qué fue lo que desencadenó la acción del precio de la semana? Sin duda alguna, los datos inflacionarios norteamericanos. Salieron abajo de lo esperado y mucho más abajo del número previo. Para que te des una idea, el número general salió en 0%, la expectativa era de 0.2% y el dato anterior fue de 1.3%. Entonces, obviamente, el mercado se volcó en contra del dólar americano. ¿Por qué? Porque este dato inflacionario nos hace pensar entonces que lo que ha hecho la Reserva Federal para frenar el rally inflacionario está funcionando. Y de hecho está funcionando pues relativamente bien, contrario al pesimismo generalizado. Y entonces esto, claro, inflama el apetito. ¿Por qué? Pues porque entonces nos empezamos a imaginar que la Reserva Federal para nada tiene ya necesidad de seguir tomando decisiones agresivas de política monetaria. Ok, hasta ahí, vamos a decirlo así, las inferencias educadas de un dato como este. Sin embargo, salieron una gran cantidad de miembros de la Reserva Federal a tratar de apaciguar las cosas, como si les hubieran dicho en la escuela de miembros de bancos centrales, como si les hubieran dicho, por favor salgan todos, tomen un micrófono y digan que no es para tanto. Y entonces vimos el desfile de Bullard, obvio, de Evans, de Kashkari, de Daly, de Barkin y de otros tantos, diciendo que no, a ver. El dato inflacionario estuvo bueno, pero todavía hay pero mucho que hacer en esos términos. Esas fueron las palabras más, palabras menos, de la mayoría de los que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque entonces están tratando de darle cabida a otra decisión de política monetaria, a lo mejor en el mismo tono que las anteriores, a pesar de que del lado inflacionario pareciera que ya no es necesario. Y esto abre dos implicaciones pero que muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que ciertamente la inflación es algo que la Reserva Federal estaba considerando para seguir en este camino de política monetaria, pongámoslo entre comillas, agresivo, para seguir esperando una tasa de interés superior al 3% al término de 2022, para seguir entonces en este camino de hikes, no necesariamente de 25 puntos base, sino de 50, de 75 puntos base, como ocurrió recientemente. La segunda cosa que tienes que considerar es que en los calendarios económicos, cuando la perspectiva inflacionaria se cumple y cuando la perspectiva inflacionaria sale por debajo de la expectativa, siempre y en todos los casos te lo ponen en color rojo. Y esto es completamente arbitrario. La valoración que hacemos no puede ser absoluta, tiene que ser relativa. Que alcance la expectativa o que la supere no siempre es una buena noticia. Que salga por debajo de la expectativa no siempre es una mala noticia. Y este ejemplo es fantástico. ¿Por qué? Porque claro, el hecho de que el dólar americano caiga te hace pensar que fue una mala noticia, pero no. De hecho, Evans no lo pudo haber dicho de una mejor manera. Dijo, esta es la primera buena noticia.
Porque claro, esto significa que la política monetaria implementada por la Reserva Federal de hecho sí está funcionando a pesar de las apuestas pesimistas. Y esto entonces significa que ya no tienen la necesidad de seguir subiendo sus tasas de interés de una forma agresiva, con las implicaciones que esto tiene, con las implicaciones en términos de crecimiento, que es lo más importante, y por supuesto de estabilidad generalizada. Entonces, a lo mejor en tu calendario económico aparece el numerito en rojo. A lo mejor la acción del precio en el dólar americano es de venta, es bajista, pero eso no significa que haya sido una mala noticia para los Estados Unidos. Sí fue una buena noticia. Ahora, ¿por qué vendemos dólares americanos? Porque lo estamos haciendo en función de los fundamentales. Estamos especulando a partir de lo que fundamentalmente esto significa, ¿de acuerdo? La próxima semana vamos a tener datos de consumo y también esperamos una corrección muy importante, lo que podría ser un pretexto para seguir vendiendo dólares americanos. Además, vamos a tener los meeting minutes de la Reserva Federal, hay que ponerles atención, y como siempre, el jueves de unemployment claims. Técnicamente hablando, la verdad es que decimos que el dólar americano se desplomó, pero la verdad no es para tanto. Observa el gráfico semanal, todavía el mínimo menor no tocó la extensión 423, la expansión 423, que es probablemente la zona más evidente en este gráfico. Y si nos vamos al gráfico diario, pues el precio se quedó contenido en este clúster de obstáculos que te lo expliqué desde hace 2 semanas, que redibujé la semana pasada y que esta semana siguió al pie de la letra lo que técnicamente se veía. Sí, reventó la primera zonita, pero como ves, duró muy poco el gusto, o sea, llegó a probar aquí abajo el 104.50 y el viernes final de semana, profit taking, empezó a corregirse un poquitín. Todo volvería a la normalidad si esto rompe hacia arriba la zona de resistencia, y como estamos en verano y como hay pocas cosas que puedan movilizar a la acción del precio de una manera notable o de una manera significativa, pues pareciera que entonces tiene pretextos para quedarse todavía un rato más rangueando en esa zona aburrida, ¿de acuerdo? Vámonos ya con el euro.